con el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza, gente valiente, Naiboyo, Yaiba, de estirpe hispano-guaraní. Paraguay se llama como el largo río que lo cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el sur. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. ¿Dónde nos vamos, Yami? Nos vamos a Caballero Pueblo. Tenemos conservadorita. Ah, qué bueno. ¿Y qué hacemos? ¿A quién le estamos esperando? Yamila. Yamila. No, estoy trabajando. Justo antes de dejar de va a trabajar. Eso significa ser una mujer precaria. Trabajar en el día que venir realmente a trabajar. O si no se requiere sin programa el domingo, ¿verdad? Bueno, nos vamos. Buen día. Ahí ya. Exacto. Vamos, Yami. Ya. Tu cabeza otra vez, ¿verdad? Muy bien. Mente. Te voy un ratito que no hay para tu lugar. ¿Por qué tú vas ahí atrás? No Tenemos te- todo acá, tío. Tenemos el equipo de tereré, tenemos el equipo de mate. Hay todo, tío. Hay una Yamila ahí. Y Yamila también. Y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Qué lindo, ¿Qué tal, gente? Paella, pa. Bueno, estamos arrancando una nueva edición. Llegamos a la estación del tren de la ciudad de Caballero. Ahora les vamos a mostrar cómo es el proceso interno ya. Por supuesto, llegas, frenada, apagar el vehículo, apagar las luces, te saca el cinturón de seguridad y empezamos. Así que vamos a mostrarles ya todo lo que ocurre desde adentro aquí en Baixapa. Vamos. Vamos. Camisa. Ay, qué bueno. Estaba a su pie. O sea que la gente me está pidiendo que sortee la camisa de Baixapa. ¿La vieja? Esta. Ahí está. Dicen vas a sortear. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sorteamos? Sí. ¿Yami? ¿Vos querés vos? Sí. ¿Yami? ¿Sí? También piden calcomanías de Baixapa por cada ciudad que visitamos. Ay, qué lindo. Calcomanías. eso. Bueno, vamos a empezar a incluir el pedido de la gente.
Yo les aviso, vamos a sortear esta camisa. Yo tengo ¿cuántas camisas, Yami? Tenés 3 camisas. Ahí está. Entonces, una te vas No a- es lo mismo, escuchen esto, no es lo mismo mandar a hacer una camisa para sortear que sortear una de mis 3 camisas. Eso Es tiene como- más valor. Es como la de un futbolista Claro. cuando regala. La diferencia es que los futbolistas y los clubes tienen... ¿Cuántas camisetas tienen ellos? Yo tengo 3 camisas nomás, de verdad les digo, 3 camisas. Y una de ellas voy a sortear. Esto me pidieron en el Twitter. Yo no sé si hacemos el sorteo así en las redes sociales en Baixapa o en mi Twitter. ¿Cómo vamos a hacer eso? En las redes sociales. De Maesha, pa, claro. Mira, también pidieron. La campera no puedo sortear porque tengo una sola. Y mi bota también, una sola. Le mostré en redes sociales ya cómo le cuido yo a mi bota. Esta bota arranca en el primer viaje que hicimos, que fue Santa Elena, que termina siendo el segundo programa en Baixapa, que sale en junio del 2016. Desde ahí me acompaña esta bota, que ya era una bota mía, que ya venía usando, ¿verdad? Y así podemos contarle la interna de Baixapa. La gente me está escribiendo mucho y quiere saber cómo vamos viviendo esta experiencia, ¿verdad? Para todos nosotros es reconfortante que quieran saber esto, ¿verdad? Yo tenía esto como algo muy nuestro nomás, ¿verdad? Pero si quieren saber, a pedido de ustedes les vamos a mostrar cómo nos movemos, qué hacemos en los viajes. El tema de la charla interna en la camioneta, lo que es todo un tema porque Yamila es todo un tema también, ella, ¿verdad? Demasiado la barra Yamila si filmamos dentro de la camioneta todo lo que ocurre. Pero vamos a hacer también en algún momento. Acá tú estás haciendo temas de El sonido. sonido. Pues hay que aclarar que este no es sonido. Claro, el sonido que están escuchando ahora no es el sonido oficial. El sonido de la cámara. Es de la cámara nomás. Y estamos Este, por esperando a ejemplo, mostramos tu chaleco. Este uno nomás tenemos. Sí. Este es solamente este. También tenemos el uniforme viejo de Baixapa, el otro uniforme. Que en algún momento dijimos, vamos a hacer nuestro museo porque tenemos muchísimas cosas. Tenemos muchísimos regalos de más de 50 ciudades. Y en algún momento también ya les comento, ¿verdad? Vamos a hacer un museo de Baixapa. Todas las cosas que nos regalaron, porque las cosas que nos van regalando no son nuestras. No es de Sandy, no es de Gus, no es de Yamila, no es mío, no es de Karim, que también fue nuestra productora, le mandamos saludos, no es de Andrea, también fue nuestra productora, le mandamos un saludo también a ella. No es de Beta, que también formó parte en Baixapa en el primer programa, que fue la grabación del demo en Santa Elena. Es de Baixapa. ¿Baixapa de quién es? De todos ustedes, de todos los paraguayos y de los extranjeros que aprecien este programa, ¿verdad? Entonces, en algún momento vamos a hacer también eso. Entonces, como tenemos una charla amena, le voy contando también una idea que tenemos y cosas que se nos ocurren y cosas que ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, voy a sortear una de mis 3 camisas, ¿verdad? Ahí se me va a complicar. 3 no tengo. Voy a sortear. Confirmado. Una, en las redes sociales en Baixapa. Le vamos a estar avisando, en algún momento va a salir esto. ¿Qué estás haciendo, Gus? Se aflojaron ¿Eh? los tornillos que va a usar Ortiz. Inaugura hoy nuestro nuevo equipo. Ah, yo voy a usar eso. Sí. Se ve medio pesado, ¿eh? Este es más pesado. Alzamos, ¿verdad? ¿Esto dónde? ¿Acá? Sí. Ah, no, para él y ya. ¿Cómo? Claro, ¿cómo es? ¿Qué es eso, Mi pañoleta. ¿Eh? Mi pañoleta. Hace frío, tío. No se usa especialmente en frío. Igual se usa, es la moda. Bueno, dejamos ahí nomás. Ya. Tuvimos suficiente en la camioneta ya. ¿Qué tal, señora? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Soy Marlene. ¿Cómo te va, Marlene? Muy bien. Vení para acá a hacer nuestra reunión carapé. Bienvenida a Caballero Pueblo. Caballero Pueblo. Un gusto. ¿Cómo te va? Está súper bien. Estamos armando ahora el sonido, ya estamos a punto. Cuando juegue todo acá, Gus, vamos a tener el sonido.
y ya vamos a empezar. Pero podés comentarle ya a la gente, Marlene, a qué te dedicas, tu nombre completo para saber, porque Marlene nomás no es el nombre completo. Bueno, Marlene Mercedes González. Bueno, me dedico un poco a la parte de cultura, un poco de voluntaria, de todo un poco. Sí. Y aquí tenemos el Centro Cultural Guavirapoté, que estamos manteniendo también la estación de ferrocarril para tratar de mantener nuestro patrimonio. Qué lindo eso. ¿Qué por ejemplo vamos a encontrar acá? Bueno, Adelanto ya. Bueno, le adelanto que vamos a encontrar una biblioteca con más de 5.000 libros, un pequeño museo y vamos a entrar, si no le cuento todo ya, antes que entremos ya nos va a ser más sorpresa. Un adelanto nomás, un adelanto. Un adelanto. Marlene, ¿naciste acá en Caballero? Nací en Caballero. ¿Cuál es el gentilicio? ¿Cómo se le dice al de Caballero? Caballero Pueblo lleve como pega. Pues viste que el de Itá es iteño, Sí. el de Aturá, ¿cómo era Aturá? Atureño. Atureño, ¿verdad? Atureño. ¿Cómo es el de Caballero? Caballero puebleño. No, ¿cómo? Caballero Pueblo es nuestro, digamos, el que se reconoce, es General Bernardino Caballero, Sí. pero Caballero Pueblo nos identificamos. ¿Desde cuándo más o menos? ¿Desde siempre o...? Y desde siempre. Desde siempre. Desde siempre, Caballero Pueblo, que más se conoce. ¿De dónde sos? De Caballero Pueblo. De Caballero Pueblo. Caballero Pueblo se formó pega. Es el primer gentilicio un poco complicado, ¿verdad? Porque Sí. los otros son un poquitito más... Así mismo. ¿Zapucay cómo era? Pequeño. Tenemos que hacer también. La verdad que mucho nos agarró complicadito, ¿eh? Sí. Siempre hay Había algunos un poco uno- más sencillos, ¿verdad? Sí. Pero también tenemos que decir que nos tocó un día muy lindo para recorrer, para disfrutar y poder mostrarle a la gente, ¿verdad? Todo lo que tiene Caballero, para el turismo, para la cultura. Tenemos también músicos, está el señor Digno. Si mal no recuerdo, yo ya estuve con el señor Digno en unos eventos. Hemos cruzado, creo que está Me por dijo ahí. que se cruzó Sí. conmigo varias veces. Se cruzó conmigo varias veces, sí, entonces el mismo Digno que estamos hablando. Reconocido internacionalmente. Sí, un que gran representa a artista. nuestro compueblano. Así que son hermanos Acuña, uno es Digno y Los hermanos Tito Acuña, Digno y Tito Acuña. Digno, Tito Acuña. Sí, nos habíamos cruzado en un evento y nos habían dicho que venían de no sé qué parte del mundo. Sí. Viajan mucho, me Viajan dijeron. mucho. Viajan. Ellos también son de Caballero Pueblo. Son de Caballero Pueblo. Y ellos se van a otros países representando Caballero Pueblo. Se puede decir que Caballero tiene dignos representantes. Tenemos dignos representantes, podemos decir. ¿Quién más, por ejemplo, así, hablando rápido, ¿verdad? ¿Algún representante más? Herminio Jiménez, El niño Jiménez. sí, un gran maestro, Sí, maestro Herminio. caballerense, sí, Ahí está, caballerense. Caballerense. caballero. Pero usan poco ese, caballerense. Sí, yo soy caballerense, Ah, no se soy de usa tanto. Caballero Pueblo, sí. No, digamos. no te vámonos a cambiar. Queremos saber nomás cómo se sienten cómodos ustedes, ¿verdad? Bueno, voy a cambiar un Nos ratito. sentimos orgullosos de ser caballerense. Sí, seguro. Ahí Es ya un pueblo tenemos- tranquilo. Tenemos todavía una vida sana, gente con mucho, así que no tenemos todavía la juventud que de repente se está yendo hacia el otro, Hacia el digamos, vicio. hacia el vicio, Sí. gente sana, gracias a Dios. Bueno, ahora ya tenemos sonido, Marlene. Vamos a hacer el cambio. Ya estoy. Ya estamos. Ya estamos, doña Marlene. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Che? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? ¿De lujo? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Tanto tiempo, va. No sabía que vos eras caballero, De ya. dónde se llama Orocu y cuando yo era llamando. Sobre sea, ¿qué tal, digno? Espectacular Ahí está. ustedes. Va, digo, qué sorpresa de tenerte en nuestro valle, en nuestro querido caballero pueblo, dicho Ay, sea. buenos días, caballero. Don Digno. No, yo, Tito de Acuña. Y Don Tito. Acá están los hermanos Acuña. Para servirles, legislativo. Bueno, estamos contentos de poder llegar a Caballero Pueblo y poder mostrarle a todo el país, a todo el mundo. Ya eran hoyos, ven, va, ella va. ¡Ay, chaval! Ella va en Ñañandú los 1000 años de valle, ven. Ay, ñañando por nada. Año Ñañandú por la meta, porque es tan, y por la de ver hasta Guavi. A ver, la Emiliano Mopea con la Ibepo. Pueblo, ve, y Caballero Pueblo va a ir a Potú. Caballero Pueblo se pepó Mopea, mi hermano. Señor, si se presenta también ahí para la gente. Oscar Acuña, hermano de los hermanos Acuña. Él Pero radicado radicado acá en Caballero. Mirá, Se la Caballero se te pongo peas y no es Iaco Emiliano. Bueno, hoy vamos a tener mucho que mostrarle, así que le pido permiso, Don Digno, un ratito. Dale. Arrancar con nuestra guía, con Marlene. doña Marlene. Le quiero saludar allá a las chicas también y ya arrancamos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo le va? Todo bien. Ahí nomás, mira qué linda que está la nena. Mira un poco. ¿Y tu chipa? ¿Tenés ahí tu chipa? No hay chipa. Y hacemos una vueltita así. Hacemos así una vueltita. ¿Cómo es la vueltita? ¿Cómo es? Ahí está. No vas a hacer la vuelta ahora. Más tarde va a hacer la vuelta. Bueno, ya venimos también con las chicas. Bueno, Marlene, quedamos a tu cargo ahora. Sí, ella va. Por ahí. Bueno, demasiado agradecemos por la presencia de ustedes. El programa Maishapa de Telefuturo, y le damos bienvenida. Yo como presidenta del Centro Cultural Guavirapote y como miembro de una organización Somos Patrimonio Paraguay, justamente para proteger los patrimonios que tenemos en nuestros pueblos. Excelente. En el país. Bueno, ¿dónde arrancamos? Me dijiste que arrancamos en la biblioteca, ¿verdad? Arrancamos la biblioteca. Vamos. Permiso. Ya venimos, Dino. Dale. Permiso. Adelante. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo andamos? Yo solo veo su programa. ¿En serio? Encantado. Igualmente. Sí. ¿Cómo está? Ya, hola, eso. Bueno. ¿Sí te presentás también para la gente? Sí, yo soy Silvana, trabajo aquí con la señora Marlene Merelli. Estoy de 7 a 11 de la mañana. De lunes A viernes. Y por ahí si hay visitas, vuelvo otra vez a venir a abrir los fines de semana. No tengo ningún problema. Bueno, muchas gracias por encantado. recibirnos. Gracias. Qué lindo lugar, Marlene. En la estación del tren. En la estación del tren. Contanos la historia, cómo nace este proyecto y hoy tienen un centro cultural acá en esta estación. Bueno, esto nació primero recuperar la estación de ferrocarril. Anteriormente se usaba como un boliche. Entonces recuperamos nosotros y con una comisión que conformamos para restaurar. Organizamos un festival que se llama Festival Guavirapote y con el fondo de eso, lo que recaudado, restauramos la estación de ferrocarril. ¿En qué año fue eso, Marlene? En el 2011. Bueno, ya inmediatamente restauramos, luego a través de personas que vieron ver el trabajo que hacemos, nos ofrecieron 4.000 libros de una fundación de España a través de la Fundación Villa Florida y de la señora Zully Binader, que es compuñada mía, ¿verdad? Entonces, a través de ello conseguimos 4.000 libros. Hay nuevos y usados. ¿Y este lugar está a disposición de, Está a de toda la disposición, gente de Caballero? es lugar público, es una biblioteca comunitaria, digamos, abierto al público a visitar, y tenemos visitas de otros lugares. Así que Bueno, vamos a mostrar vamos un a poco. seguir recorriendo la estatua de Herminio Jiménez. Maestro. Es el maestro de los maestros, Así mismo. caballerense. Caballerense también. Sí, No se puede Entonces- decir Herminio Jiménez sin antes decirle maestro. maestro Jiménez. Sí. Y la biblioteca lleva el nombre del maestro Herminio Jiménez. Excelente. Vamos a seguir mostrando la biblioteca.
lugar bastante amplio Sí. con más de 4.000 Más de libros. 4.000. Bueno, eso fue lo que se donó. Más de eso tenemos más de 5.000 libros tenemos. Donaron de gentes así particulares, caballerenses, otros, gente particulares así que vienen y traen los libros. Qué gusto Marlene poder encontrar esto en la ciudad de Caballero y que la gente Sí. tenga el conocimiento también. Hay muchos que lo saben, ¿verdad? Sí. Y hay mucha gente que se está enterando ahora. Y más los que nos da fuerza para seguir esto, que ustedes vienen y visitan y también mostrar un poco a la gente lo que tenemos en Caballero Pueblo. Así mismo. ¿Qué más tienen acá, Marlene? ¿Tienen la biblioteca? Tenemos la biblioteca, tenemos un pequeño museo, Sí. lo que fue la época del ferrocarril. Permiso. Adelante. Aquí tenemos la... ¿Se puede prender la luz? Ahí está. Sí. Vamos a prender la luz. Ahí está. Arrancamos acá, ¿verdad, Marlene? Sí. Bueno, aquí tenemos la caja fuerte. La inglesa. La que vemos en varias estaciones del tren a las Sí. cuales fuimos, vimos ya esto. Ahí está, de Londres. Esta caja Pero está fuerte, vacío. pero podemos... Sí se puede abrir. Nunca vimos una caja fuerte abierta, todas estaban selladas, cerradas. Ahora sí podemos mostrar el interior de esta caja fuerte que estaban en todas las estaciones. Sí. Por fin encontramos una abierta. Y vive envuelta en un sopo. Ya no miremos el espejo del pasado. Petrobras te invita a vivir la experiencia Todo por el Rally. Cargas 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Daika tumo ai kove voshe landereje kago en betere hi ante masebe ajai korei kona sona se shembo tarovata derejia pensaron ay kuaporando yandere saraima pashewi ku estrella mimpi piamo vadete caro mimpi va de yabasha derda iba Jerloi Bangwa She Aro Aite Apagro Keka Andoro Topa Te salmante Siro je consola
¿Seguís sin ser Claro? No esperes más, trae tu número a Claro y contrata el plan 2 GB por 95.000 guaraníes. Y durante 12 meses pagás solo la mitad. Asimismo, pagás solo la mitad por todo un año. Además, con tu plan tenés llamadas ilimitadas a todas las telefonías, Argentina, Brasil y Uruguay sin pagar roaming y WhatsApp gratis. Es simple, es Claro. Kuese jamimbi Piamu batete Pujaro mimbiba Neja buiba isya Nera que iba Sereno y hanwa Salmante Koi shanyem besiro Shekon sola Bueno, seguimos. Un aplauso para toda esta gente de Caballero. Gracias, 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 gracias. Los hermanos Acuña. ¿Qué escuchamos? Caballero, pueblo siempre como beba y cantu de iba y lluvia bebé y tatire y ya se me padece a esa vez y cruzaba la ¡aleluya! ¿Dónde están las danzarinas que bailan, pues? Iba o Pepe Baizao soñemos se calma con la y ya comida nueva por ahí de la Guavira o te contero esa la uva al menos haga hoy que maro ellos se cambasemos queremos a nivel de aña Guavira pote Yo hoy te mando ve agua Anile pernata y cobiate Ay por y cuña de recobiana Se maracami hace tende puma Hemos cana se ve coser esa Copiche el guimba señando no es haga uy Guavira pote
Los hermanos Acuña, qué gusto tenerles. ¿En serio? Qué gusto tenerles. Bueno, Digno, para nosotros Tito. una... Y acá se presenta también otro de los integrantes. Rolando Ojeda. Rolando Ojeda. Realmente para nosotros, bicho, te vea llepa. Timba esa pa oinio. Por ahí en Guaranío, bicho, tú se te imba eco peyua bella poco orevalle. Caballero Pueblo, tiene lugar histórico en la cultura paraguaya. Pues llegó a Hasañan ha tenido uno de los más grandes exponentes de la música. Nació en Caballero como Don Herminio Jiménez, en una compañía de aquí por lo menos queda a 8 a 10 kilómetros que se llama Valle I. Pepe es una sea que y si lleva Ario y no guaré o Cambujina o Abetín Rayos o Manola y Seo Pita. A Peu llegó a Caballero Pueblo. A Pecoña y me Japetewi. Ojo a o Cañé de 9 años y hija. Ojo y tío de artillería, pero estudiamos la música. Así nació Don Herminio Jiménez. Es uno de los más grandes exponentes de la música. Y Don Emiliano R. Fernández, gran parte de su vida, él pasó aquí en Caballero Pueblo. Escribió estos versos que hemos cantado, Guavirá Postí, en una compañía de aquí a 7 kilómetros también, que se llama la compañía Guavirá, en donde estaban los hermanos Valdés, que eran los músicos. Aristides Valdés. Después Aristides y eso se fueron al Brasil juntamente con el padre de Rolando, don Ireneo Ojeda Aquino, que llegó a conocerle a Emiliano R. Fernández. Fueron compañeros en varias oportunidades. Tuvo la oportunidad de cantar con Emiliano también, el padre de Rolando, don Ireneo Ojeda Aquino. También integró el grupo Hilarión Correa, Rivarola y Valdés. Los chefs fueron a grabar. Alguna vez te voy a mostrar el disco que se hizo en disco 78, a Vistrola, y hasta ahora tengo la Vistrola y todo. Y bueno, acá mismo vamos a dejar esta entrevista porque después seguimos y vamos a hablar de la historia de Emiliano R. Fernández. Y Pucú la historia. Y Pucú la historia. Apasionante. Dicen, y dejo ahí, ¿verdad? Sí. Después seguimos. Dicen que nació en Guarambaré, otros dicen que nació en Concepción, y acá la historia dice que nació en Caballero. Ahí les dejo, con eso les dejo. Voy directo al campo y me envuelve el llanto porque ya no estás. El recuerdo hoy de todos tus ruleros, ese luto eterno que no ha de perecer. Vamos juntos hoy para Caballero, hacia ese tu pueblo que te vio nacer. A ella un erembiú, pendelo cropupú. Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 ya está en Paraguay. El smartphone que te sorprenderá con un S Pen renovado con el que podrás dibujar, tomar notas y ahora también sacar divertidas selfies y manejar presentaciones a distancia. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 9, The New Super Powerful Note. Para toda la hora del Paraguay. Qué gusto. La báscula. La báscula. Este sería el gato. Cuando ya estaba el tren. Cuando ya estaba. El gato. Este también es otro gato, se ve que es otro gato. ¿Y este? Esa es una lamparita que de antes que se usaba, que no es parte de aquí. Santiago de Vía. Así se llama. Así se llama.
Y acá también tenemos Es el armario donde están los boletos, Sí. el boletero. Sí, aquí ya voy a abrir. Ahí están, los boletos originales. De largo cuidado acá. Ahí nomás vamos a dejar, no hay problema. Vamos a mostrar este. De Zapucay a Coronel Bogado. Clase turista. 1800. Dicen 1800 y algo. Por ejemplo, vamos a ver este. Zapucay a Coronel Bogado también. Y así, estamos con todos los boletos de la época, ¿verdad? Hay muchas estaciones del tren que conservan esto y que podemos admirar. Este sería el telégrafo. Este telégrafo tampoco encontramos en ninguna estación del tren. Es la primera estación en la que estamos encontrando este telégrafo. Este era el... Mira, Ahí se tocaba para el aviso. vamos a poner otra vez en su lugar. Este museo, Marlene, ¿cuándo arranca? ¿O arranca el museo y la biblioteca arrancan en el mismo momento? En el mismo momento. Bueno, esto, la estación quedó totalmente vacía, ¿verdad? Se llevó todo lo que había acá, inclusive campanas, pero nosotros hicimos una gestión de conseguir esto para tener un pequeño museo aquí. Entonces estamos hablando también que en el año 2011 arrancamos. arranca el museo y la biblioteca. Sí. Y ahí tenemos atrás algo que quiero mostrar también, la Federación de Entidades Culturales del 9º Departamento de Paraguarí, cuna de la independencia del Paraguay, ¿verdad? Y en esta foto, ¿quiénes están? Aquí está. Si nos puede indicar. Sí. En el Yaguarón, estas dos personas de Yaguarón, él es Paraguarí, este Pirayú, esta es la señora María Olga Bizocolán de Paraguarí, ella es Marlene, soy yo, la señora Alicia Álvarez de Zapucay, líder González de Paraguarí. Sí, acá me dice Yamila y sí recordamos también que estuvimos con él en la ciudad de Paraguarí, con el profesor líder. Y con la señora Olga. La señora Olga también. El líder es nuestro representante departamental, así que una excelente persona. Sí, realmente. Que ama la cultura y que está siempre en todo. Una persona comprometida también con la cultura de, no solamente de Paraguarí, del 9º departamento. Del 9º departamento. Y está bueno esto que me estás informando, ¿verdad? Y en esa fotografía verle a todas las personas que de forma particular están trabajando por sus ciudades y en conjunto por el departamento. Sí, así es. Un trabajo voluntario. Un voluntariado cultural e histórico. Sí. Que por ahí lo que nosotros terminamos haciendo también es unirles a todos e informar, ¿verdad? Porque al final estamos mostrando que todos están unidos y todos están trabajando por la cultura y por la historia del Paraguay, ¿verdad? Y para nosotros es súper importante poder mostrar esto y que todos los paraguayos digan, mira qué unidos que están ellos, ¿verdad? Realmente, que valoren también las autoridades y que apoyen un poco la parte de cultura. Ingresando al campo de las necesidades, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que más necesitaría, por ejemplo, el Centro Cultural Guavirá Potú? Bueno, necesitamos, realmente la necesidad siempre existe. Nosotros mantenemos de acuerdo a la capacidad nuestra, ¿verdad? Porque mantenemos en forma voluntaria. Entonces lo que nos faltaría más muebles tenemos más libros que ordenar. Nos faltaría un poco de informática y algunas cosas más para ir completando. No estamos hablando de una necesidad muy grande tampoco, ¿verdad? Sí. A medida que podamos, vamos a ir a completando. Hoy me entiende el que tuvo suerte de sentir ese cariño tan particular ahí, de esas manos de sol, de caricias sinceras, de comidas caseras
y esas charlas eternas. Ajeshaga un erembiú, pendeguizo pupú, con ajetú. Hoy te extraño una y mil veces, más come esta cheve de Kunumi. Vamos juntos hoy, caballero pueblo, al encuentro eterno de nuestro querer. Vamos juntos hoy, que el recuerdo hoy de tus manos de sol vuelva a renacer. Yo te quiero hoy en esta canción, y es que en tu recuerdo vuelvo a ser feliz. Vamos juntos hoy, para caballero, así hace tu pueblo que te vio nacer. Vamos juntos hoy, caballero pueblo, al encuentro eterno de nuestro querer. Surge dentro de mi pueblo una esperanza de libertad. Tierra roja perfumada de jazmines, va sangrando pero no te matarán. ¿Cuántos quieren destruir tu noble historia y no pueden con el bravo Paraguay? Grandes hombres defendieron con su vida el anhelo de quererte ver feliz. Si tus flores ya no ven la primavera, nuestra gente volverá a hacerlas vivir. Raza guaraní, tu gente honesta ya se está haciendo sentir. Desde el río Paraguay vienen bajando dulces canoas que regalan ilusión. Suena una polca que la gente baila, vibran las notas en un canto yajeó. El cielo azul hace brillar a mi bandera, se siente alegre el corazón de la nación. La gente llora de alegría en cada esquina, en cada barrio, en cada villa. Paraguay se despertó. Ponnos ahí soundito. No, ya no, ya. Vale. Ahí más.
aplauso nos despedimos. De los hermanos Acuña y don Rolando. Muchas gracias, muchas gracias. Petrobras te invita a vivir la experiencia Todo por el Rally. Cargas 130.000 guaraníes en Diesel Podium S10 o Extra Diesel aditivado S10 y ya participás para ver la clasificación del Transchaco Rally en el VIP Petrobras. Tenemos 100 pases dobles. Además, podés viajar a Abu Dhabi para vivir el show automovilístico más grande junto a tu acompañante y muchos premios más. Conocé las estaciones de servicio adheridas y las bases y condiciones en petrobras.com/Paraguay. Gente honesta ya se está haciendo sentir. Desde el río Paraguay vienen bajando dulces canoas que regalan ilusión. Suena una polca y la gente baila. Vibran las notas en un canto ya de oh. El cielo azul hace brillar a mi bandera. Se siente alegre el corazón de la nación. La gente llora de alegría en cada esquina, en cada barrio, en cada villa. Paraguay se despertó. La gente llora de alegría en cada esquina, en cada barrio, en cada villa. Paraguay se despertó. Surge dentro de mi pueblo una esperanza de libertad.